Es artesanal. En Alemán seleccionamos la miel de los mejores apicultores. Es salud. Déjate cuidar por los beneficios de nuestra miel. Es natural. De flor de romero, azahar, eucalipto, lavanda y muchos más. Hace 5 generaciones que Alemán te ofrece todo un universo de sensaciones para los 5 sentidos. Alemán. De las mejores flores, la mejor miel. Y ahora un nuevo episodio de Con B de Salud. Hola, bienvenida al podcast Con B de Salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño, y yo soy periodista, y entre las dos presentamos Con B de Salud. De vez en cuando, la ventaja del podcast, la ventaja de hacer Con B de Salud, es que tenemos la suerte de hacerlo presencial, dejamos las pantallas. Y hoy es uno de esos días que tenemos que dar las gracias al Auditorio Enric Granados de Lleida, que nos ha cedido una de sus salas. Aquí es donde habitualmente, Nuria, están descansando los artistas que salen al escenario. No estamos en el camerino, sino que estamos en una sala que está justo al lado del escenario, y estamos así como privilegiados porque parece que vayamos a salir a escena. Pues sí, Mariví, y casi vamos a salir. Yo, mira que había estado veces aquí en el Auditorio, que es precioso, pero esta sala no la conocía y es muy agradable. Y yo creo que más agradable será todavía porque tenemos la suerte de contar hoy con nosotras con Míriam Tirado, una mujer que hacía muchísimo tiempo, desde que empezamos el podcast, Nuria y yo, que estabas en nuestra lista de deseos, que teníamos muchas ganas de hablar contigo, porque eres una mujer que tanto en tus libros como en tus cuentos le pones a la vida como mucho sentido común. Le pones humor y amor, y a partir de aquí las cosas parecen que son un poquito más fáciles y sencillas. Míriam, bienvenida. Hola, gracias. Lo intento. Intento que sea un poquitín más fácil. ¿Cuándo empiezas a ver que la maternidad y la paternidad necesita ese apoyo por parte de un profesional? A ver, desde muy pronto, porque mi madre se dedicaba a ello, entonces lo he vivido en casa. Siendo adolescente yo ya veía a mi madre pues ayudar a mamás embarazadas o acabadas de parir. Entonces yo que esto es necesario me doy cuenta muy pronto. Que yo me doy cuenta de que yo quiero hacer esto también y ayudar a madres y padres a conectar con sus hijos es un poquitín más tarde, pero sí, a mis 20 y pocos años ya me doy cuenta que si queremos cambiar el mundo esto empieza en cada casa. Y hay que hacerlo así. Periodista, conferenciante, ¿cómo te tendríamos que presentar? A día de hoy creo que lo primero es escritora, porque estoy casi dedicándome al 100% a los libros, a escribir y también a acompañar familias. Yo trabajo con familias y tengo casi la semana dividida, ¿no? Unos días a la semana estoy con familias y los otros estoy escribiendo. El trabajo de periodista, yo trabajé muchos años como periodista en informativos. Y esto es algo que se lleva dentro, entonces yo no he dejado de comunicar y el periodismo... Es otra manera de comunicar. Simplemente lo que hago es hablar de otros temas, pero sigo haciendo lo mismo. Nuria, cuando somos padres, madres, siempre hay una frase que sale entre el grupo de amigos, es que este niño, esta niña no venía con libro de instrucciones y no sabemos, pero mira, yo esta misma semana cuando hablaba con una conocida mía y ella decía que su niño le preguntaba, pero tú mamá, ¿cómo has aprendido a ser mamá? Dice, es que yo nunca he sido mamá de un niño de 6 años y el año que viene, cuando tenga 7, tampoco habré sido mamá de un niño de 7 años. Esto es la vida al final, ¿no? Sí, Mariví, es como decir que el camino se aprende andando, ¿no? A base de probar y equivocarnos, porque al final las mamás pues vamos haciendo... Yo siempre digo que si hacemos lo bien que podemos, ¿no? Lo máximo que podemos, pues eso ya hay mucho de ganado. Yo con Míriam ya hace tiempo que la sigo y la verdad es que hay 2 libros que me encantan y en eso de los libros debajo del brazo yo creo que son estos 2 que tendríamos que tener siempre debajo del brazo, que son la de Sin Límites, bueno, con límites o... Límites. Ni con ni sin límites. Lo bueno es que Míriam en sus libros me gusta porque ella va al grano. Límites, rabietas, vínculos. Pero es para que la gente no tenga duda de lo que estoy hablando. Pues a ver, acláranos, porque ya ves que aquí hay duda. ¿Límites? ¿Cómo los tratamos los límites? Los límites son algo esencial para vivir la vida. Necesitamos
tengamos límites propios, saber dónde están nuestros propios límites, qué necesitamos, estar muy conectados con nuestras necesidades y poderlas comunicar de una forma asertiva, y los niños los necesitan como para estructurarse, para saber que sí pueden hacer, que no pueden hacer, que les es bueno, que no les es bueno, etcétera. Y esto es algo que se va aprendiendo a lo largo de toda la vida. Todavía los que somos adultos, y vosotras lo sois, seguro que tenéis algún límite con el que no lleváis muy bien, más ¿no? Pues sí, porque aquí tendríamos que diferenciar los límites con esas creencias y la educación que nos han dado. ¿A qué te refieres? Bueno, como por ejemplo, pues esos miedos que muchas veces sin querer, ay, esto no lo voy a hacer porque no está bien que lo haga, porque quizá no me van a entender si hago esto o hago lo otro. Yo cuando hablo de límites en mi libro Límites, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de lo que un ser humano necesita para vivir una vida saludable, asertiva y en sociedad. Aquí habrían unos límites a nivel de creencias, de patrones, etcétera, que obviamente también nos afectan y que es importante saber detectar para saber qué cosas no tienen nada que ver con nosotros y tienen más que ver con, pues yo qué sé, ¿no? Pues la familia, la cultura, etcétera, que hemos ido integrando a lo largo de la vida. Claro, porque es importantísimo que un niño cuando ya va creciendo pues sepa qué cosas no puede hacer, qué cosas no puede hacer. Y ahí es importante que los papás sepamos ayudarles a conducir en ese camino, ¿no? A la hora de poner esos límites, y muchas veces nos da miedo de poner esos límites para que no se sientan frustrados, y a veces ahí no queda un poquito hasta cuándo le permito, cuánto no le permito, porque ¿dónde quedaría ahí pero el quizás tema si no de... les pones los límites es cuando se frustran. No sé, Miriam. Obviamente un niño se va a frustrar cuando le digamos que algo que quiere hacer no lo puede hacer, pero los límites dan seguridad al niño y le ayudan a poder, pues eso, ¿no? Tener un cuidado con su propio cuerpo, tener cuidado con el cuerpo de los demás. Por ejemplo, no puedes pegar, aunque estés enfadado, tu emoción es válida, pero el comportamiento de pegar a otro no es correcto. Entonces, nosotros los padres tenemos que ir, los padres, los docentes, porque al final a un niño le educan muchas personas, tenemos que ir guiándoles en unos valores y en en unos límites de seguridad que le ayudarán a vivir una vida plena y de una forma asertiva. Y esto es algo que no se hace en 2 días y que pues tenemos que ir acompañando a lo largo de toda la vida de nuestro hijo. Miriam, si hablamos de límites, pero si hablamos de otro momento, en esas edades cuando los niños nos montan un sidral con una rabieta, de aquellas que no sabemos controlar y que estamos a punto de llorar nosotros también. ¿Cómo se gestiona las rabietas? Pues primero respirando y sabiendo que esto es normal y que forma parte del desarrollo de un niño, ofuscarse, estar muy en desacuerdo de lo que le dicen sus padres cuando no es aquello que quiere, porque los niños, especialmente de los 2 a los 7 años, están en lo que llamamos la fase egocéntrica y ahí quieren ellos siempre tener la razón y poder decidir todo. Y esto es muy importante, que pasen por esta fase y que efectivamente quieran decidirlo todo. Esto es muy importante porque necesitan para ir afianzándose en ese yo que están construyendo. Pero también es importante que nosotros les digamos que sí puede ser y que no puede ser. Y tú no puedes comerte toda una tableta de chocolate porque te puede doler la barriga. Entonces yo te tengo que poner un no, y si eso te frustra y te enfadas, yo como adulta tengo que saber que es normal que te enfades porque no puedes comprender el porqué de este límite y que mi responsabilidad es acompañarte en esa frustración, en ese enfado, respirar, no enfadarme yo, porque no puedo ponerme a su altura. Está difícil si no comprendemos el por qué está haciendo eso. Si lo comprendemos y entendemos que su cerebro lo que hace en ese momento es absolutamente normal y toda su reacción es absolutamente normal, no es tan difícil de acompañar. Nos cuesta acompañar cuando le vemos un sinsentido y este niño ahora ¿por qué se pone así por esta tontería? Cuando lo interpretamos a forma adulta sí que nos cuesta de acompañar. Cuando nos ponemos en sus zapatos y podemos conectar con la edad que tiene y con la inmadurez que tiene, ahí nos es más fácil.
¿Sabes qué pasa? Que además de ponernos en su mente, muchas veces nos ponemos en nuestra situación de vergüenza, ¿no? Delante de toda la gente, ¿no? Claro, que nos está mirando en ese momento. Y yo siempre digo, las rabietas no eran igual cuando no tenía hijos y veía que algún niño hacía una rabieta que después cuando los que hacían la rabieta eran los míos, tuyos. ¿no? Porque claro, empiezas a entenderlo un poquito más a esas mamis que antes de tener hijos a lo mejor te las mirabas diciendo, madre mía, esta madre, ¿no? Y acababas un poco culpabilizándola a ella. Todo el mundo es mejor madre y padre cuando todavía no tiene hijos. Uy. Y luego, pues cuando los tienes y eres tú el que está pasando por aquello, luego ya no juzgamos tanto, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es. Sí, nos cuesta, nos sentimos juzgados también por el entorno, nos vienen todas nuestras creencias alrededor de pues que los niños tendrían que obedecer sin rechistar y que si hace esto es que me está tomando el pelo. Entramos en esa creencia de crianza tradicional que lo que hace es desconectarnos del momento presente y de nuestro hijo, y ahí sí que ya hemos perdido todo. Ahora hablaremos de esa crianza consciente. A mí me recuerda mucho cuando ahora estaba escuchando a Miriam, cuando uno no es mamá, que ni en el pensamiento dices, no, yo cuando sea madre, ni mi hijo jugar a las videoconsolas, no, mirar la tele, bueno, ahora ya las pantallas, ¿no? Pero que no. O sea, todo lo que decías que no te lo tienes que comer con patatas, porque al final haces lo que buenamente puedes. Sí, es así, ¿no? Cuando no estás en el ajo, pues todo te parece muy fácil, pero esto es, no sé, un mal endémico, ¿no? Todos los humanos tendemos a juzgar y a creer que lo de los demás es, pues bueno, que lo haríamos mejor, quizá, ¿no? Hay un poco, hay poca humildad en eso, ¿no? Y luego, gracias a la maternidad y la paternidad, que te da 2 tascas bien dados, y ahí tienes que... Que se lo digan a Maricondo. Que dice que ahora, que después de tener 3 hijos, que ya sabe que no se puede tener la casa ordenada. Hablamos, cuando entramos en tu página web, vemos que es maternidad, paternidad y crianza consciente. Tú hablabas ahora de esa crianza más tradicional. ¿Somos ahora como esa conciencia de la crianza, somos más responsables a la hora de criar a un niño o una niña? Yo creo que los tiempos son distintos, que tenemos muchísima más información de todo, del niño, del cerebro, de cómo es la infancia, de qué necesidades tienen, etcétera, y por lo tanto esto también implica más comprensión en muchas cosas, nuevas herramientas, porque son nuevos tiempos. Entonces, lo que hacían hace 100 años ya no nos vale, porque todo ha cambiado tanto que eso ya no funciona, y está demostradísimo también con evidencia científica que los castigos, que las amenazas, que los chantajes, todo eso no funciona para la relación, para tener una buena relación padres e hijos. Entonces, estamos en 2023, tenemos toda la información que tenemos, no podemos seguir con formas de hace 100 años o de hace 500, porque eran las mismas. Entonces, bueno, yo creo que sí, que ahora obviamente pues hay de todo, pero que cada vez se es más consciente de lo que necesitan los niños y de cómo dárselo, que tenemos más herramientas y que hay más interés en estos temas, sin duda. Y quizá también hay más, no quisiera decir responsabilidad, porque nuestros padres lo han hecho también lo mejor que han podido, ¿no? Pero que han vivido una época muy complicada y que ahora quizá también se tiene más tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo a mi padre que estaba muy presente, pero que a la vez estaba ausente porque tenía que trabajar muchas horas fuera de casa, ¿no? Sí, es que todo ha cambiado, ¿no? Y tenemos que ir, pues eso, ¿no? Adaptándonos un poco y entendiendo que nuestros padres, es decir, todos somos humanos y todos lo intentamos hacer tan bien como podemos y sabemos a cada momento. Y esto no va reñido con cagarla. Es decir, podemos amar muchísimo a nuestros hijos, intentar hacerlos siempre tan bien como podemos y a la vez equivocarnos. Las dos cosas son compatibles. Cuando hacemos las paces con eso, no es, es que no nos querían. No, nos querían, pero bueno, eran otros tiempos y se hacía lo que se podía y ahora son otros tiempos. Entonces tenemos que hacerlo también distinto porque todo ha cambiado. Miriam, por cierto, que dentro de todo el abanico de cuentos infantiles,
da la sensación que tus niños crecen. Porque ahora, esta semana, a mí ya me ha llegado información de Kai y Emma, y tengo un volcán y no puedo respirar, que ahora nos explicarás, pero me llamo Goa, que ya es una niña de 12 años. Sí, claro, es que en mi casa van creciendo también y mis intereses y también lo que veo, ¿no? Alrededor también de mis hijas, me he dado cuenta que no hay libros para esas edades, especialmente preadolescencia y adolescencia, donde se trate de una forma consciente lo que ocurre en esas etapas y donde se hable de sus removidas emocionales. Hay mucho en edades más tempranas, de 8 o 9 años, mucho de fantasía, mucho de magia, pero hay muy poco de vida real con esta mirada emocional. Y para mí era... Yo es que no me gustaban los libros que leían mis hijas y pensaba, es que no, tiene que haber más, y como no los encontré, pues yo escribí lo que a mí me gustaría que leyeran mis hijas y lo que a mí me hubiera gustado leer cuando yo tenía esas edades, ¿no? Cosas que me hubieran también podido ayudar un poco a entenderme, porque es que yo no me entendía y no sabía qué me pasaba y en ningún libro se hablaba de eso. Vamos a aprovechar, Miriam, tú que eres experta en crianza consciente, y que Nuria es psicóloga, aunque sea especialista y doctorada en alteraciones del sueño. Durante estos días, después de la pandemia, se está hablando mucho de la salud mental sobre todo en nuestros niños, en nuestros adolescentes, con noticias escabrosas, con noticias que nos hacen llorar y que además nos hacen replantear muchísimos temas. ¿Cómo ves tú, que hablas con tantísimas familias, que te mueves por tantas escuelas de todo el país, que quieren escucharte, que quieren aprender, que quieren ayudar a sus hijos y a sus hijas, y ver situaciones de suicidio, como estamos escuchando últimamente, y con problemas también de identidad de nuestras criaturas? ¿Qué podemos hacer? Podemos primero parar, respirar y tener estas oportunidades, ¿no? De poder hablar y de debatir y también de escucharnos. Estamos en una época en la que todo va muy deprisa. Antes, cuando estábamos hablando de hace 100 años, no había la tecnología que hay hoy en día. No había tú no tenías el mundo en una mano con tu móvil, ¿no? Digamos, el móvil no es solamente un teléfono, es muchísimo más, es un ordenador portátil continuo, y esto ha hecho que todo vaya muy rápido, a muchos niveles. Hay una inmediatez y esto implica también muchas veces estrés. Somos una sociedad estresada y muchas veces esto tiene unas consecuencias y pasa una factura, especialmente en niños y en niñas que son todavía inmaduros, que se están desarrollando, que están con tabletas, con móviles demasiado temprano y que no tienen el cerebro suficientemente capaz de asimilar toda la información y todas las imágenes que ven. No es solamente eso, las pantallas en absoluto son el demonio, pero la tecnología ha hecho que todo vaya muy deprisa y los padres vamos siempre al rebufo. Llegamos tarde muchas veces. Como las leyes, claro, al final. Los niños siempre van por delante. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que ellos saben más que nosotros, saben mucho más de tecnología. Yo tengo muchas amigas que sus hijos les han hackeado cuentas porque saben más de informática que ellas mismas, ¿no? Entonces, esto va muy deprisa y pues eso, ¿no? En esta rapidez, en este estrés, en estas imágenes de, pues eso, ¿no? Redes sociales donde proyectas en unas personas, etcétera, que a lo mejor admiras o que quieres ser así o que tienen unos cuerpos X. Todo eso al final, si tú no eres suficientemente maduro como para poder entender que todo eso tampoco es 100% real y que estas personas son personas igual que tú o que yo y que hay mucho más que lo que tú ves en una pantalla, esto implica presión al individuo y hay una presión que mal gestionada te puede hacer muy infeliz. Totalmente, estoy muy de acuerdo, pero es que además también pienso que estamos en una cultura muy basada en el tener, ¿no? En el tener también cosas materiales,
sin que muchas veces le demos importancia a ese ser, ¿no? A esa autoestima que el niño o la niña tiene que estar desarrollando a esas edades. Y muchas veces pues la falta de frustración, ¿no? Que hablábamos antes, que también es importante que los niños a edades tempranas empiecen a frustrarse para que no lo hagan después cuando sean mucho más mayores y no sepan gestionar bien esa frustración. Aquí Oiga a Miriam la hemos podido atender porque le han invitado un grupo de familias para hacer una charla, para poder escuchar. Claro, las familias están muy implicadas, tienen muchas ganas de aprender para poder aplicarlo, pero nuestros jóvenes están también preparados para todo aquello que les tengamos que decir, porque ¿solamente hablas a padres o también tienes charlas para jóvenes? No, normalmente es a padres y a madres. Claro, eso también, los padres estamos como muy predispuestos a mejorar, ¿no? A ver, los jóvenes, todas hemos sido jóvenes. ¿Vosotras estabais por estos temas en esa época? Porque yo no. O sea, los jóvenes están para vivir su vida, disfrutar, pasárselo bien y hacer otras cosas que ir a escuchar según qué, especialmente si viene por parte de un adulto muchísimo más mayor que tú, que le ves boomer y le ves súper alejado de tu generación, ¿no? Entonces, yo creo que no, que hay de todo. Hay jóvenes muy implicados y con muchas ganas de, pues eso, ¿no? De muy implicados en muchos temas muy diversos, desde ecología, etcétera, etcétera. Y hay otros que no, pero como siempre ha pasado, ¿no? Yo creo que estas cosas a veces no cambian mucho. Quizás las charlas son más para los papás y mamás y los cuentos, ¿no? Son más para esos niños o adolescentes. Yo me he quedado con las ganas de este libro de Me llamo Goa porque... Goa, lo he dicho bien, Goa, ¿no? Goa. Sí, que también tiene un nombrecito, Sí. Pero ya precisamente en la descripción dice... Está hecho expresamente, sí, o sea, que ya, es a propósito. Exacto, ya has buscado un nombre. Tiene un porqué que ya cuando leáis el libro ya lo sabréis. ¿No? Porque claro, también tengo una niña adolescente en esta edad y me gustaría preguntarte también para otras mamás que quizás nos están escuchando, ¿qué es lo que pueden encontrar en este libro, ¿no? En este último libro? En Me llamo Goa es una historia con una protagonista que es Goa, que es una niña que cumple 12 años cuando empieza el libro y que pues tiene una vida removida emocionalmente, le pasan cosas, pero que no os penséis que son muy distintas a las que le pasan a muchísimos niños de estas edades. Y con esa inmadurez muchas veces y esas pues cosas que empiezan a ocurrir cuando están hormonados, su cuerpo está cambiando, empiezan a sentir cosas distintas hacia sus padres de las que sentían antes, mucha necesidad de separación y de empezar a pues eso, ¿no? A reivindicarse más como personas, y aquí hay unas removidas muy importantes y pues van a encontrar eso, ¿no? Yo creo que serán personajes con los que se podrán identificar, que les ayudará a ver que no son los únicos que viven según qué, sino que esas emociones son válidas y que se pueden expresar y que no pasa nada. Y yo espero que les haga sentir mejor, que después de leerlo se sientan mejor de cómo habían empezado antes de la lectura. Ahora quizá también tenemos que hacer el planteamiento de un libro de esos papás, de esas mamás como yo, que ahora ya empiezan a volar solos. Y soy yo, mamá, la que me está costando. Mariby, te tendrás que esperar unos cuantos años sí, a que cuando las a mí me hijas... pase. Cuando a ti te pase, ¿no? Porque sí, vamos todavía haciendo, no estoy ahí. ya está. Ya quizá igual en ese día ya tengo que hacer el de la abuela. O sea, de la abuela. Sí. Sí. Miriam, con los libros, ¿cómo te planteas ahora para los papás, ahora voy a hacer un cuento? ¿Cómo te estructuras? No, esto no está muy como... La mayoría de los libros que escribo los escribo porque me nacen. O sea, nadie me había pedido, ninguna editorial me había pedido un libro para adolescentes. Pero yo el año pasado sentí la necesidad de escribir, tenía muchas ganas de hacer ficción, estaba muy en contacto con adolescentes, pues por mi hija, por sus amigas, por clientes que vienen a mi consulta con hijos adolescentes, etcétera, y pensaba, es que estos chicos necesitan lecturas que les puedan ayudar. Y nació de ahí, y fue a partir de haberlo escrito que dije, oye, tengo un libro para adolescentes. Vale, pues lo queremos y lo
convertimos en algo real, ¿no? Pero no es algo que yo vaya así planificadísimo y dentro iré haciendo todas las edades, ¿no? A medida que yo voy sintiendo ese deseo interno mío. Lo que sí que está muy claro es que en tus charlas, aparte de hablar de la maternidad, de la paternidad y de crianza consciente, le pones mucho humor. Y a la vida quizá habría que ponerle más humor del que le ponemos. Esto estoy convencida. O sea, hay demasiado poco humor, nos reímos demasiado poco y lo vemos todo con una mirada como muy seria, ¿no? Le damos como mucha importancia a muchas cosas que, oye, estamos aquí unos años y luego nos morimos y vamos a intentar pasarlo lo mejor posible porque esto se va a acabar. Así que si somos conscientes de la temporalidad de las cosas, nos podremos reír mejor, poner un poco de distancia, de perspectiva y calibrar bien qué es importante y qué no. Me gusta esto de calibrar bien. El podcast también se acaba, pero antes de poner el punto y final, nosotros siempre tenemos una pregunta que le hacemos a nuestras invitadas. Ahí va la pregunta. Es de examen, ¿eh? Es de examen. A ver. ¿Cómo duerme Míriam Tirado? Yo, muy bien, súper bien. Para mi gusto demasiado poco, porque a mí me gustaría dormir, o sea, yo soy de dormir, necesito dormir unas 9 horas diarias. Pero 9 normalmente no las duermo 7:30 o así, pero como según mi marido, como un niño de estos que se puede caer la casa y no se entera. Muchas veces cuando alguna hija dice, mamá, yo no las oigo, y va él. Imagínate si duermo profundo. Bueno, duerme muy bien profundamente porque también hace trabajar mucho a ese cerebro para escribir y para hacer sus conferencias, y ya sabemos, Mariví, que las últimas horas del sueño son donde reparamos toda la parte cognitiva y también la parte emocional, que es tan importante también en nuestro día a día, no solo nuestra parte física, nuestra energía física, sino también todo aquello que nos ayuda en nuestro trabajo diario, ¿no? Sobre todo las personas que trabajan desarrollando pues, conocimientos, como es Míriam. Ahora la vamos a dejar un rato tranquila porque sabemos que antes de hacer la conferencia quiere estar un rato concentrada en lo que va a explicar. Queremos darte las gracias porque nos has recibido antes de hacer esta conferencia. Teníamos muchas ganas de hablar contigo. Nosotros el podcast lo hacemos de manera muchas veces remota, por videoconferencia. Hoy hemos tenido la suerte de primero vernos Nuria y yo, que no es fácil, viviendo en la misma ciudad muchas veces es complicado por la vida que llevamos, pero si encima tenemos la posibilidad de poder hablar contigo, ya no le podemos pedir más. Un placer. Gracias, hasta la próxima. A vosotras. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.